El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad que no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Señor Jesús. Como siempre, la palabra nos está enseñando frente a todas las realidades de la vida. Y hoy nos habla frente a una realidad que aunque parta de un hecho específico cultural de la época, y que por ser Israel en ese contexto todavía un pueblo pequeño, un pueblo que estaba creciendo, eran unas épocas absolutamente diferentes. Todo este tipo de realidades por medio de las cuales las personas se enfermaban y sobrevenían ciertas enfermedades, eran muy tenidas como con mucho temor, con mucho cuidado, porque cualquier enfermedad se podía poder volver una epidemia o una pandemia, es decir, podría extenderse agresivamente y a veces es hay cifras incluso en la Biblia que dice, y vino una peste y acabó con 40,000. Son datos muchas veces no precisos, no exactos, pero siempre señalando una gran cantidad de personas, una multitud de personas. Y eso lo hemos tenido hasta hace muy poco. O sea, antes de conocer la penicilina y de conocer muchas de las medicinas que hoy día tenemos acceso. Obviamente, incluso el promedio de vida era supremamente bajito. Antiguamente, o hace unos años para atrás, una persona, como dice la Biblia, y el más fuerte hasta 80, el que llegaba más o menos 80, 90, ya era, uy, está bien grande, ya 90, ya está grandísimo, decía. Ya hoy de 90 son muchachitos y teenagers. Pero de verdad que el promedio de vida es bien diferente. O sea, hoy día ya hablar de personas mayores ya pasan de una cifra. O sea, eh, uno habla de una persona entre la franja de 50, 60 años y es una persona joven, ¿o no? Claro, obvio. Pero esto ha ido cambiando. ¿Sabe qué es lo grave? Que como se ha corrido la fecha, se ha corrido como la franja de la madurez humana, entonces ya
la gente no madura, sino como hasta los 35, imagínense. Y los hay que hasta después, dices tú. No, sabe que sí, en eso hay un retroceso. Uno se pone a ver que antiguamente el periodo, por ejemplo, en que la gente constituía un hogar era entre los 18 y los 25. Y eso, a la de 25 le decían, uy, usted se va a quedar para vestir monjas, usted ya está rezagada, mire a ver si consigue marido. Y al hombre también le decían, usted está rezado, usted, bueno, ¿cierto que así era? A muchos de ustedes los casaron rápido, ¿cierto? Bueno, póngase a preguntar, pregúntale al de al lado a qué edad se casó y verá. Eso. 14, 15, 16, bueno, 18. Y ya una persona de 25 años ya no es una persona adulta. En esa época no era una persona adulta. Hoy día, como los muchachos, ahora el promedio de matrimonio no es es entre 25 y 35. Y uno les dice más o menos a los 32, Oli, no, ¿cuándo te vas a casar? No, yo estoy muy joven todavía para casarme. Obviamente no se ha corrido la edad biológica. En las mujeres la edad biológica no se ha corrido. Sí deben tener hijos antes de cierta franja, porque si no, es mucho más delicado. Pero la franja de madurez para tener hogar ya está mucho más alta. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, considerando que todo es cuestión de época. Hoy día la gente perdura más, mucho más. Entonces ya los promedios de vida son bastante altos, así que no es raro hoy día encontrar personas o familias, es muy común en las familias tener un miembro de la familia que ya está en una franja bastante alta. Y eso es importante. Ahora, hablemos de las enfermedades. Las enfermedades fueron crearon en muchos momentos un cierto miedo, una cierta prevención en muchas personas porque no se conocían, no se sabían qué eran, ni de dónde venían. Hasta hace muy poco, por ejemplo, el SIDA. Todo el mundo le tenía pánico al SIDA, ¿no? Llegaban a decir, y era una cosa terrible, fulano de tal tiene SIDA y la gente decía, no lo toque, no se le acerque. Y después nos dimos cuenta que era ignorancia nuestra. Y una grave ignorancia. Porque básicamente lo que sucedía con el SIDA, o lo que sucede con el SIDA, es que la persona pierde su estructura inmunológica, pierde sus defensas. Entonces ella no es un peligro para nadie. Nosotros somos un peligro para ella. Porque nosotros somos portadores, los que decimos que estamos bien y que tenemos una estructura inmunológica normal, muchos somos portadores de muchos virus, bacterias y de muchas realidades que podemos transmitirlas fácilmente a una persona que no tiene estructura inmunológica. Entonces, pero ya se ha ido trabajando esto y se ha ido superando muchos miedos frente a la enfermedad. Sin embargo, es importante que entendamos que sí, que hoy día hemos descubierto nuevas enfermedades y no solamente físicas, biológicas, sino enfermedades mucho más graves. Hoy día tendríamos que hablar de enfermedades mucho más delicadas y que incluso también tienen la misma fenomenología, causan mucho dolor y causan marginación y de pronto hasta la familia las tienen que tapar, las tienen que ocultar, no quieren contarle a todo el mundo, ¿por qué? Pero no son de orden físico. Podríamos decir que hoy también descubrimos a un hombre enfermo, a un ser humano enfermo, pero en órdenes mucho más delicados. Y enfermedades mucho más graves e incluso a veces impronunciables. No se pueden hablar, no se comparten, no se puede hablar de ellas porque son hasta vergonzosas, son dolorosas. Y a veces
humillante, hiriente. Y entonces encontramos un ser humano enfermo en dimensiones muy, muy delicadas de su ser. Seres humanos con unos desórdenes emocionales impresionantes, pero unos desórdenes emocionales, desórdenes de carácter, desórdenes de personalidad, como nunca hoy día se habla de enfermedades que antiguamente no eran tan comunes. Y no quiero entrar a nombrarlas para que nadie se sienta, porque de pronto una persona puede estarla padeciendo y siente que yo le estoy hiriendo y no es. Pero como nunca hoy día, hoy estamos afectados por enfermedades. La más común, o bueno, no es que sea una enfermedad, es una realidad del ser humano. Según los psicólogos y los psiquiatras, la neurosis. Pregúntale al de al lado, ¿usted es neurótico? Pregúntele. Según los médicos y los psicólogos y los psiquiatras, todos tenemos neurosis, todos tenemos en unos más pronunciada que en otros. Otros, como dicen los psicólogos, son borderline, es decir, ya en la línea. Son un poquito más peligrosos, pero unos declarados, otros que todavía no se les declara, otros tienen trastornos de personalidad, entonces tienen variaciones de carácter, variaciones de emoción, de sentimiento, entonces uno no sabe con quién meterse, o sea, uno no sabe con quién relacionarse. Y ese ser humano, pues muchas veces se vuelve peligroso y se vuelve porque sí, se vuelve delicado de tratar. Y créanme, a pesar de todo eso, la gente no está muy formada, la gente no entiende esos problemas tan delicados que hoy día implican hasta estudiarlos, conocerlos. Usted tiene que aprender a vivir con una persona que tiene trastornos de personalidad. Muchos de ellos no tienen la culpa, son simplemente desequilibrios químicos de su química, de su ser. O sea, no es que sean culpables. Y esto se confunde con la realidad, se confunde. Y hay personas que interpretan que ciertos trastornos de ese carácter son o tienen que ver con el pecado o con la culpa. No, muchos no. No. Simplemente son, bueno, consecuencias no sé de qué, o hereditarias, o sencillamente del estrés o de la forma de vivir, lo que sea. Pero esto nos exige una mayor comprensión del drama que todos vivimos. De alguna forma, todos estamos enfermos, ¿o no? De alguna manera. Tenemos nuestras manías, ¿o no? Pregúntale al de al lado si tiene manías. Pregúntale, diga, ¿usted tiene manías? ¿No? Y de alguna forma todos tenemos ciertas cosas, ciertas que no son normales. Y uno no se debe aterrar que le digan a uno que de vez en cuando alguien se atreva, porque es que, créame que no es fácil, pero de vez en cuando alguien se atreve a decirle a uno cualquier cosita, ¿no? Oiga, usted es como raro, ¿no? Como raro. Usted como que cambia mucho, usted como que es... Bueno, la bipolaridad es un problema que hoy día ya se ha vuelto muy regular en las personas, pero que hay una bipolaridad cierta, declarada clínicamente, pero hay otra no reconocida. Y no solamente eso, podemos hablar de esquizofrenia, podemos hablar de muchas realidades, pero que no necesariamente, pero hay trastornos mucho más graves. Hay trastornos de orden moral, que son mucho más delicados y que a ellos o en ellos coinciden desórdenes afectivos, desórdenes sexuales, desórdenes relacionales, de convivencia, desórdenes de interrelación.
y que van generando un cierto tipo de personas mucho más delicadas de tratar todavía y mucho más delicadas porque son realidad. Entonces, mire, hasta hace poco, toda esa pandemia, de esto que se está destapando en las familias, de tantos abusos en todo orden, abusos vergonzosos, porque todas las familias tapan sus cosas dolorosas. Pero no es extraño que en las familias, oiga, ténganse cuidado con los niños, cuídelos, porque no sabemos quién es él o la enferma que les pueda hacer daño. Entonces, esos fenómenos generan una suerte de realidad muy dolorosa. Como les digo, como no se puede hablar de muchas de ellas, entonces eso permanece ahí, latente, ahí está. Porque es muy delicado, o sea, es muy difícil abordar ciertas realidades, incluso porque a veces compete la dignidad de las personas. Entonces, para hablar de esto, tengo que comprometer a los muchachos, a la niña, a mi esposa, a mi hermano, o sea, y nadie quiere exponer su familia. Pero eso está ahí y está enfermando, está haciendo daño. Y frente a la enfermedad, frente a ese tipo de enfermedades delicadísimas, hoy se nos invita a que nosotros tengamos la actitud, a ese que humildemente reconoce su enfermedad, su tara, lo que tiene en su ser, su vicio, su desorden, que tome la actitud del leproso. Primero reconozca que está enfermo, reconozca la lepra que le hace daño, la lepra que le mortifica. No tenga miedo de decir, sí, soy leproso. Y tal vez no de un tipo de lepra como aquella, sino de otro tipo de lepra que de alguna manera también huele mal y también hace daño. Una persona vulgar, esa tiene lepra en la boca. Sí, hay leprosos bucales. Y ni digo más, por ahí derecho podríamos irle dando nomenclatura a muchas otras realidades. Un chismoso. Dios mío. A los chismosos, Señor, líbralos de un cáncer en la lengua. No, de verdad. Sí, porque es feo, o sea, ese es un cáncer. Y sucesivamente. A ver, ¿cuál es el punto? Que aprendamos del leproso, este leproso del Evangelio, que tuvo el heroísmo, porque ellos tenían miedo, no se acercaban, pero él escuchó que había alguien que sanaba, alguien que liberaba, alguien que podía, y lo buscó. Esa es la actitud de todos, o sea, busca al que le puede sanar. No se quede enfermo, no se conforme con su lepra a vivir así mal. Busca al que le puede liberar de eso que le mortifica. Y dele libertad para que él lo pueda hacer. Por eso la actitud, y yo lo explicaba un poquito en la misa de esta mañana, de Jesús, del leproso, parece fea, porque él se le acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y puede sonar hasta irreverente, como hasta desafiante. Pero no, si usted lo mira en el contexto real, hoy día, usted muchas veces, y es hasta un gesto de delicadeza, ¿no? Usted le pregunta a las otras personas, si quiere, me puede ayudar, ¿sí o no? Si usted quiere, si usted lo desea, pues yo le doy permiso. Es una forma delicada de manifestarle a la persona, de contar con su querer y decirle, yo quiero, o sea, pero si usted quiere, ayúdeme. Pero cuente con que yo sí quiero, yo quiero, ayúdeme. Y es una forma que a veces, créanme, a veces es que el problema no es el enfermo, o el problema es que la persona no quiera dejarse ayudar y entonces quiere permanecer así
enajenado, marginado y haciéndole daño a todo el mundo. Por eso es importante hoy decirle a Dios, yo quiero. Porque Dios quiere sanarte de eso que te está haciendo daño. Dale nombre a tu enfermedad, dele nombre a la enfermedad que usted tiene. Porque una de las cosas que más graves es la evasiva de no darle nombre a su enfermedad. Dele un nombre, llámela como le debe llamar. Mire, hoy día existen terapias para todo. Y si usted no atiende esa terapia y comete un error en ese desorden que usted tiene, la ley lo pone a que reciba terapia, al menos en este país. ¿Sí o no? Por ejemplo, a los que son neurasténicos y que estallan con nada. Hace unos años, cuando estaba en la parroquia de Lourdes, había un grupo muy bueno, tenía o tiene un nombre. Yo voy a traer ese ministerio para acá, no porque abunden, sino porque, pues no, es para brindar una posibilidad. Se llama Neuróticos Anónimos. ¿En serio? Claro. Saben que tenemos en la parroquia jugadores anónimos, ¿no? Porque hay mucha gente que está absolutamente perdida en el juego. Tenemos, ese lo tenemos aquí, alcohólicos anónimos lo tenemos. Tenemos drogadictos anónimos, lo tenemos, son los muchachos que vienen a vender las camisetas, ¿se acuerdan? Nos hace falta neuróticos anónimos, nos hace falta, ¿cuáles más? Chismosos anónimos deberíamos tener, sí, claro. Infieles anónimos. Amargados anónimos. Bueno, yo lo sé, tenemos que ir creando la terapia, a ver si ayudamos a sacar la gente de esa realidad que les está haciendo daño. Pero lo importante del día de hoy es que tengamos en cuenta la necesidad de no quedarme enfermo, de no tener esa mentalidad que es mucho más grave que la enfermedad. Y es esa mentalidad de, déjeme así, yo soy así. Y yo no voy a cambiar y déjeme así. Aguánteme como soy. No, eso es muy feo. Pregúntele al de al lado, yo me lo tengo que aguantar a usted como es. Pregúntele. Ah. Ahora pregúntele para reforzar la cosa, ¿usted si quiere o no quiere? Pregúntele, ¿quiere cambiar o no quiere? Pregúntele, porque mire que le estoy ayudando, ¿no? La gente me dice, padre, haga eso, que eso es bueno. Solo en misa sueltan un poquito, padre, hágale. Entonces, eso es muy importante, que nos dejemos ayudar y que entremos en esa mentalidad de, oye, yo debo dejarme ayudar. Créame que el hogar, una familia bien dispuesta, donde hay amor, donde hay comprensión, es una experiencia terapéutica maravillosa. Una familia le puede hacer mucho bien a cualquier enfermedad que tengamos, a cualquier realidad que tengamos, pero tenemos que nosotros todos poner de nuestra parte y todos disponernos y todos ayudarnos y dejarnos. Eso. Oiga, eso es tan importante, que usted se deje ayudar, déjese ayudar, porque si no, se complica la cosa. Mire el espíritu tan bonito que transmite el apóstol Pablo en la segunda lectura. Es un espíritu muy bonito, apóstol Pablo a los Corintios. Y dice él, todo lo que hagan ustedes, sea comer, sea beber, cualquier otra cosa, todo háganlo para la gloria de Dios. Eso quiere decir, háganlo con inmensa nobleza, o sea, con inmensa grandeza. Usted no lo está haciendo para cualquier persona, lo está haciendo de la manera más digna. O sea, hágalo de la mejor manera. Dé lo mejor de sí en todo lo que haga. Y él dice, más adelante dice otra cosa muy bonita, eso es bueno, porque en una
comunidad, en una casa, en una familia, en una realidad, donde hay personas que actúan de esa manera, esas personas le hacen son tan saludables al grupo, son tan saludables a ese ambiente, son personas buenas. Las que no hacen eso se les llama personas tóxicas. Pregúntale al de al lado, ¿usted es tóxico o, o no? ¿Usted intoxica o desintoxica? Pregúntale que eso es bueno. No, porque si no toca comenzar a pensar en el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para este señor o para esta señora? No den motivo de escándalo a nadie, porque básicamente eso de los judíos, los paganos, de la comunidad cristiana, no le dé motivo de escándalo a nadie. Sus desórdenes personales, que usted no los quiere aceptar, son motivo de escándalo. Sus hijos se escandalizan cuando usted le da mal genio y se sale de sí. Claro, ellos dicen, pero mamá, usted no que reza tanto. Usted no que va tanto a misa. Pero papá, no que usted es tan paciente. No que usted es tan humilde. Eso es escándalo, ¿o no? Bueno, entonces dice, a nadie le dé el motivo de escándalo. No, al contrario. ¿Y qué dice él? Por mi parte yo, él, que ha tomado conciencia de sí mismo, por mi parte yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el del otro. Está buscando hacerle bien al otro. Así pasa en su casa, ¿cierto? Igualito, sí. En ese sentido, queridos hermanos, estamos llamados a ser instrumentos de sanación. Es cierto que hay enfermedades muy delicadas en nuestra realidad, en nuestra vida. Es cierto que estamos enfermos y es cierto que debemos declarar nuestra enfermedad, sea la que sea, los maniáticos que seamos de lo que sea. Es bueno que lo reconozcamos. Además, para que le podamos ayudar. Que nadie se sienta ofendido con lo que estoy diciendo hoy, ¿no? No van a decir, el cura nos insultó y nos dijo a todos maniáticos, enfermos, locos, depravados, tóxicos. No, Facebook. no es mi intención ofender a nadie. Es hacer una descripción genérica de la humanidad. Eso sí, me toca decir las palabras que decía un amigo mío que ya está en el cielo. Decía, cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. Si le duele, es porque le toca. ¿Cómo es que es el dicho? Cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. Entonces, si le dolió, es porque algo hay por ahí. Entonces piénselo bien. Es mejor seguir lo que decía San Agustín. Él decía, si no tienes un amigo que te diga la verdad, búscate un enemigo. Correcto, para que usted no viva engañado o no viva engañada de que usted es un santo o una santa a quien todo el mundo le tiene que prender vela y rezarle. Entonces, que seamos, en ese sentido, seamos conscientes. Ser conscientes de cómo estoy, pero ser conscientes primero que todo, que estoy viniendo a una experiencia en la que hay un alguien que sí me quiere sanar. ¿Por qué él lo dice hoy? Yo quiero sanarle. Claro que quiero liberarle. Quiero restablecerle, claro que yo quiero. Yo no quiero verle sufrir más, porque todas esas realidades nos llevan a sufrir. Entonces Dios dice, sí quiero ayudarle, yo quiero. Claro que sí, queda sano por amor. Pero busquemos los medios de sanación.
La confesión es un medio de sanación. Ahorita que viene el tiempo de Cuaresma, la confesión, la Eucaristía, el encuentro familiar, el diálogo familiar, los retiros espirituales y todo aquello que hagamos en pro de nuestro crecimiento, eso son mediaciones terapéuticas para sanar. Déjese sanar, déjese ayudar. Voltea y le dice al lado lo que le voy a decir. Dígale al del lado, dígale. Todos lo queremos, todos la queremos. Dígale. No haga la cosa más difícil. Dígale. No haga la cosa más difícil. La cosa más difícil, viejo. Déjese ayudar. Yo quiero. Dios quiere. ¿Qué más necesita para que empecemos hoy? Amén.